La energía eléctrica es una necesidad en la vida diaria del ser humano, por lo que el sistema de potencia eléctrico debe estar disponible al cliente en las condiciones necesarias del voltaje, la frecuencia y la calidad de la energía requerida. Por lo que un sistema de potencia eléctrico debe de ser planeado y diseñado para el buen funcionamiento de una red muy compleja donde se interconectan generadores, transformadores, líneas de transmisión y distribución. A pesar que el sistema se encuentra sujeto a perturbaciones constantes creadas por los cambios aleatorios de cargas, fallas causadas por la naturaleza y algunas veces la falla de un equipo o del personal, el sistema permanece en su estado estable debido a dos factores importantes. El gran tamaño del sistema de potencia en relación al tamaño de las cargas individuales o generadores. La acción oportuna y rápida tomada por el equipo de protección en general. Los dispositivos de protección detectan condiciones anormales del sistema de potencia, e inician la acción correctiva para devolver al sistema de potencia a su estado normal. La rapidez de respuesta es un elemento esencial de la protección de sistemas, tiempo de respuesta del orden de unos pocos milisegundos. Por consiguiente, la intervención humana en el funcionamiento del sistema de protección no es posible. La respuesta debe ser automática, rápida y debe causar una mínima cantidad de desconexión en el sistema de potencia. Por lo que se requiere un diagnóstico correcto del problema, la rapidez de respuesta y perturbación mínima al sistema de potencia. Para lograr lo anterior, debemos examinar todos los tipos de fallas o las condiciones anormales que pueden ocurrir en el sistema de potencia. Se debe analizar la respuesta requerida a cada uno de estos eventos y definir el equipo de protección que proporcionará tal respuesta. Para esto se deben examinar las posibilidades de que el equipo de protección no pueda operar correctamente y mantener una función de protección de respaldo. El proceso de distribución, a diferencia de los sistemas de generación y transmisión, interactúan en forma directa con la mayoría de los clientes de energía eléctrica, los cuales esperan un servicio que satisfaga sus necesidades en todos los aspectos. El sistema de distribución, como eslabón principal del suministro de energía eléctrica, tiene como función principal transportar energía eléctrica de las subestaciones de potencia o en algunos casos fuentes de generación a los lugares de utilización. Este suministro de energía eléctrica debe darse bajo parámetros de calidad bien definidos, como son tensión, frecuencia, forma de onda, secuencia de fases, continuidad y disponibilidad. En nuestro país los sistemas eléctricos de distribución se comprenden principalmente de 5 partes. Líneas de subtransmisión. Es un conjunto de equipos donde se transporta la energía eléctrica desde su fuente de generación y es interconectada en las subestaciones de distribución. Los niveles de tensión en nuestro país son 138, 115, 85 y 69 kV. Subestaciones de distribución. Conjunto de equipos eléctricos para transformar la energía eléctrica recibida en bloque y distribuida en diferentes trayectorias a través de los circuitos de distribución. Circuitos de media tensión. Circuitos eléctricos que parten de las subestaciones de distribución y proporcionan la potencia eléctrica a los transformadores de distribución. Los niveles de tensión utilizados en el país van desde 2, 4 hasta 34, 5 kV. Transformadores de distribución. Equipo eléctrico que reduce la tensión de los circuitos de media tensión a la tensión de utilización de los clientes. Circuitos de baja tensión. Se encuentran interconectados en los transformadores de distribución y proporcionan la tensión eléctrica requerida por el cliente. En los sistemas de distribución, pueden ocurrir principalmente dos tipos de fallas según su naturaleza. Fallas de naturaleza transitoria. Son de corta duración, donde la pérdida de aislamiento de los elementos del sistema sometidos a tensión eléctrica. Algunos tipos de fallas transitorias incluyen contactos momentáneos con ramas de árboles, flameo por contaminación o arqueo del aislamiento por descargas atmosféricas, mezclándose en este último caso las ondas de la sobretensión de forma no sostenida con la corriente de frecuencia nominal.
Otros tipos de fallas, de las cuales resultan corrientes de frecuencia nominal, pueden ser de naturaleza transitoria si la tensión del elemento fallado es interrumpida rápidamente por la acción de un dispositivo de protección y luego restablecida después de que el aislamiento ha recuperado su capacidad eléctrica. Tales fallas pueden resultar de descargas atmosféricas con flame o de aislamiento, contacto de aves o animales, movimiento de conductores cercanos, etc. Fallas de naturaleza permanente. Son la pérdida de aislamiento del elemento fallado es permanente, al tratarse tanto de aislamientos de tipo no recuperable, como de aislamientos recuperables donde su capacidad eléctrica es drásticamente reducida. Las fallas permanentes son aquellas que requieren reparación, mantenimiento o reposición del equipo antes de que la tensión eléctrica pueda ser restablecida en el punto de falla. Su ocurrencia generalmente origina una pérdida irreversible del aislamiento cuando este es del tipo no recuperable. Si se trata de aislamientos del tipo recuperable, tales como el aire, la pérdida del aislamiento es debida a contacto de elementos conductores, ya sea entre ellos o con tierra, provocado normalmente como consecuencia de fallas mecánicas o estructurales. Los sistemas de distribución, la naturaleza de sus fallas y la definición de su sistema de protección para la estadística de operación, así como numerosos estudios, indican que las fallas en un sistema aéreo de distribución tienen el siguiente comportamiento. Entre un 80% a 95% del total de fallas son de naturaleza transitoria, correspondiendo complementariamente entre el 20% a 5% a fallas permanentes. De las fallas transitorias, entre un 90% a 95% son liberadas en el primer intento de restablecimiento de la tensión eléctrica. Entre un 4% a 6% son liberadas posteriormente al segundo intento de restablecimiento. Entre un 2% a 3% desaparecen después del tercer intento y entre 0% a 1% son despejadas después de un cuarto intento o en posteriores intentos de restablecimiento. A este respecto, se ha efectuado un seguimiento estadístico a una muestra promedio de 150 circuitos de distribución de 30 subestaciones en 3 divisiones, teniéndose hasta la fecha un total de 12.797 fallas con un patrón de comportamiento como el que se indica a continuación. Fallas permanentes. 10%. Fallas transitorias. 90%. Fallas transitorias liberadas después del primer intento de restablecimiento. 90%. Fallas transitorias liberadas después del segundo intento de restablecimiento. 6%. Fallas transitorias liberadas después del tercer intento de restablecimiento. 3%. Fallas transitorias liberadas después del cuarto intento de restablecimiento. Menor al 1%. Como se observa, estadísticamente se concluye que solo se necesitan un máximo de 2 intentos de recierre de manera general, ya que intentos en los posteriores originará en su mayoría esfuerzos innecesarios a los equipos y elementos que conforman el sistema de distribución. Por tal razón es necesario establecer de manera particular en cada sistema las políticas correspondientes para el ajuste de los dispositivos de recierre automático, así como de las directrices operativas establecidas para el restablecimiento del servicio en instalaciones afectadas por una falla. Tipos de fallas. Un sistema eléctrico a prueba de fallas no es práctico ni económico. Los sistemas eléctricos modernos, que como práctica son construidos con altos niveles de aislamiento, tienen suficiente flexibilidad para que uno o más de sus componentes puedan estar fuera de operación, afectando en forma mínima la continuidad del servicio. Adicionalmente a las deficiencias de aislamiento, las fallas pueden ser el resultado de problemas eléctricos, mecánicos y térmicos o combinación de algunos de estos. Tipos de fallas y causas. Para asegurar una adecuada protección, las condiciones existentes en un sistema durante la ocurrencia de diversos tipos de fallas deben ser comprendidas claramente. Estas condiciones anormales proporcionan los medios de discriminación para la operación de los dispositivos de protección. Las cuales son: aislamiento. Defectos, errores de diseño, fabricación, inadecuado aislamiento, envejecimiento, contaminación. Eléctrico. Descargas atmosféricas, sobretensiones, transitorios por maniobra, sobretensiones dinámicas. Térmica.
falla de enfriamiento, sobrecorriente, sobretensión a temperatura ambiente. Mecánica. Esfuerzo por sobrecorriente, sismos, impacto por objetos ajenos, nieve o viento. Los dispositivos de protección deben operar para los siguientes tipos de falla. 85%, falla fase a tierra, 8%, falla a dos fases a tierra, 5%, falla entre tres fases, 2%, falla entre las tres fases. Las conocidas como fallas paralelo, o shunt, las cuales tienen la probabilidad de ocurrencia indicada en la tabla, para sistemas de distribución aéreos con conductor desnudo. A menos que sean precedidos o causados por una falla, los circuitos abiertos, fallas serie, en sistemas eléctricos no ocurren con frecuencia. Consecuentemente, muy pocos dispositivos de protección son diseñados específicamente para proporcionar protección contra circuito abierto. Es posible encontrar una excepción en los sistemas de media tensión donde un fusible puede estar abierto. Otro caso particular se encuentra en los sistemas de extra alta tensión donde los interruptores están equipados con mecanismos independientes de manera monopolar. Para fallas simultáneas en dos partes de un sistema, generalmente es imposible para un dispositivo de protección el operar adecuadamente bajo todas las condiciones. Si ambas fallas simultáneas están dentro de la zona de operación de la protección, al menos uno de los elementos de detección de la misma operará adecuadamente, con la subsecuente operación secuencial de todas protecciones que están viendo las fallas. Cuando ambas fallas aparecen simultáneamente dentro y fuera de la zona de cobertura de protección, algunos equipos presentan una dificultad para determinar si deben actuar o no. Afortunadamente, las fallas simultáneas no ocurren con frecuencia y no representa un caso significativo de operaciones incorrectas. Zonas de protección. Para una adecuada aplicación de dispositivos de protección, es necesario considerar los siguientes factores. Configuración del sistema. Impedancias del equipo primario y su conexión. Tensión del sistema. Procedimiento y prácticas operativas. Importancia del elemento del sistema a proteger. Estudio de cortocircuito. Análisis de cargas o flujos de potencia. Conexión, localización y relación de transformadores de instrumento. Tipo de falla, trifásica, de una fase a tierra, etc. Crecimiento de la carga y del sistema. Con base al análisis de cada uno de los factores anteriores se pueden definir las zonas de protección necesarias para cada elemento del sistema eléctrico. Las zonas de protección se definen como el área de cobertura de un dispositivo de protección, el cual protege uno o más componentes del sistema eléctrico en cualquier situación anormal o falla que se presente. Las zonas de protección se disponen de manera que se traslapen para que ninguna parte del sistema quede sin protección. Se muestra el sistema de distribución con las siguientes zonas de protección traslapadas. Zona de protección de líneas de subtransmisión. Zona de protección de barras de alta tensión. Zona de protección de transformadores de potencia. Zona de protección de circuitos de distribución. La figura muestra los equipos de seccionamiento localizados en las interconexiones entre elementos del sistema eléctrico. Esta previsión hace posible desconectar solo el elemento fallado. En ocasiones, al omitirse un dispositivo de seccionamiento entre dos elementos adyacentes, se obtiene una desconexión de ambos cuando se presente una falla en cualquiera de los dos. Estos dispositivos están clasificados en protección primaria y protección de respaldo. La protección primaria es la primera línea en operar, mientras que la protección de respaldo solo opera cuando falla la protección primaria. Las dos inician al mismo tiempo, solo que operan cuando la primaria no responde. En los sistemas de distribución, las protecciones primaria y de respaldo forman zonas de protección superpuestas, las cuales operan secuencialmente discriminando las fallas a diferentes tiempos de operación o diferente magnitud de corriente. Esto permite tener selectividad, sensibilidad y velocidad en la operación que se requiera para la protección del sistema de distribución. La figura muestra de forma especial las zonas superpuestas, donde su operación viene definida por el tiempo de operación, T. Esto significa que las zonas de protección interiores operan más rápido que las exteriores.
Otro parámetro que interviene en el límite de actuación de una zona de protección es la sensibilidad a la magnitud de corriente, que es el valor mínimo de falla que detecta el dispositivo de protección, si se considera el eje, Y, para el tiempo y el eje, X, para la magnitud de corriente. Es posible representar de manera gráfica la actuación de cada protección en sus zonas primaria y de respaldo. Características funcionales de la protección. La aplicación lógica de un sistema de protección divide al sistema eléctrico en varias zonas, cada una de las cuales requiere en particular de su propio esquema de protección. En todos los casos, las características indicadas a continuación son comunes a cualquier criterio óptimo de diseño para lograr un eficiente sistema de protección. Desde luego que es impráctico el satisfacer completamente la totalidad de estos criterios de manera simultánea, siendo necesario un compromiso el evaluar cada una de las características en base a una comparación de riesgos. Confiabilidad. La certeza que el sistema de protección va a realizar sus funciones en forma correcta. La confiabilidad del sistema de protección consta de dos componentes. Dependabilidad. Es la probabilidad de no tener una falla de operación cuando exista un problema del sistema. Seguridad. Es la habilidad del sistema para evitar la incorrecta operación de la protección con o sin fallas, habilidad para no tener una operación indeseada, no requerida, o dicho de otra manera, corresponde a la estabilidad que debe mantener una protección bajo condiciones de no falla o ante la presencia de fallas fuera de su zona de protección, fallas externas. Desafortunadamente, estos dos aspectos de la confiabilidad tienden a oponerse uno al otro. El incremento de la seguridad produce una reducción de la dependabilidad y viceversa. Sin embargo, generalmente los sistemas modernos de protección son altamente confiables y proveen un compromiso práctico entre seguridad y dependabilidad. Rapidez. Un dispositivo de protección que pudiera anticiparse a una falla sería una utopía incluso si estuviera disponible. Habría siempre la duda sobre su decisión para determinar con certeza si una falla o problema requiere de un disparo. El desarrollo de dispositivos de protección más rápidos debe siempre ser evaluado en comparación al incremento en la probabilidad de un mayor número de operaciones no deseadas o inexplicables. El tiempo es un excelente criterio para descartar entre un problema real y uno falso. Aplicando esta característica en particular a un dispositivo de protección, la alta velocidad indica que el tiempo usual de operación no excede los 50 milisegundos o 3 ciclos. El término instantáneo indica que ningún retardo es introducido a propósito en la operación. En la práctica, alta velocidad e instantáneo son frecuentemente usados de manera indistinta. Economía. Un dispositivo de protección que tiene una zona de influencia perfectamente definida, provee una mejor selectividad, pero generalmente su costo es mayor. Los dispositivos de protección de alta velocidad ofrecen una mayor continuidad del servicio al reducir los daños provocados por una falla y los riesgos al personal, por tanto tienen un costo inicial mayor. El más alto desempeño y costo no pueden ser siempre justificados. Consecuentemente, dispositivos de protección de baja y alta velocidad son usados para proteger un sistema eléctrico. Ambos tipos pueden proporcionar una alta confiabilidad. Simplicidad. No siempre el sistema de protecciones debe de ser simple, ya que si existen pocos elementos puede representar una mala operación. Por lo que una mayor economía puede ser posible con un sistema de protección complejo que use un número mínimo de elementos. Selectividad. En un sistema eléctrico el sistema de protección debe de ser diseñado por zonas, las cuales deben de ser capaces de seleccionar y disparar únicamente los dispositivos de desconexión adyacentes a la falla. Por lo que esta acción es llama discriminación y se logra generalmente mediante dos métodos. Esquema de coordinación por tiempo. Esquemas de protección en zonas adyacentes son ajustados para operar en forma secuencial o con diferentes tiempos, para que durante la ocurrencia de una falla, algunos de ellos respondan al disturbio. Únicamente aquellas protecciones adyacentes a la zona de falla completarán su función de disparo. Los otros dispositivos no completarán tal función y posteriormente se restablecerán. Esquema unitario. Es posible diseñar sistemas de protección que respondan únicamente a las condiciones de falla ocurridas dentro de una zona claramente definida.
Esta protección unitaria o protección restringida puede ser aplicada a través de todo el sistema eléctrico sin involucrar la coordinación por tiempo, pudiendo ser relativamente rápido en su operación, para cualquier ubicación de falla. Este tipo de esquema es logrado usualmente por medio de una comparación de aquellas cantidades eléctricas presentes en los límites de la zona a proteger. Ciertos esquemas de protección derivan su propiedad de restricción, de la configuración del sistema eléctrico y pueden también ser considerados como protección unitaria. Independientemente del método a usar, debe mantenerse siempre presente que la selectividad no es meramente responsabilidad del diseño de la protección. También depende de la correcta selección de ajustes y de la coordinación entre protecciones, para lo cual es necesario tomar en cuenta los rangos posibles en que pueden variar las corrientes de falla, la máxima corriente de carga, las impedancias del sistema y otros factores relacionados. What happened? There it goes again. Yeah, if it happens 2 more times, it's not going to be coming back on. What? Yeah, that's a recloser. We talk about that at work all the time. It opens and closes automatically 4 times to try to clear a temporary fault on the line so the crew doesn't have to come out and fix it. Oh, there's 3. Oh, there's 4. Looks like we're going to be sitting in the dark for a while. Must have been a permanent fault. Well, I'm glad you predicted we're going to be sitting in the dark for a while. 65 to 90% of faults on utility power systems are temporary faults, like lightning or animal contact. Utilities use automatic circuit breakers called reclosers to clear these temporary faults, so they don't have to roll a truck to fix the problem. When a fault occurs on an electrical system, protective devices like fuses and circuit breakers are used to remove the excessive fault current to minimize the damage to the electrical system. A recloser is essentially a circuit breaker that takes advantage of its capability to reset itself in case the fault is a temporary one. Here at the Power Systems Experience Center, you can see examples of reclosers in operation and see what options are included to maximize the benefits of using modern reclosers. So what is a recloser and how does it work? A recloser is a self-controlled device for automatically interrupting and reclosing an alternating current circuit, with a predetermined sequence of opening and reclosing, followed by resetting or lockout operation. It includes an assembly of control elements required to detect overcurrents and control the recloser operation. 2 main categories are hydraulic and electronic reclosers. Here is a typical sequence for a recloser operation. Once the fault occurs, the recloser opens quickly. This is called a fast or instantaneous operation. It quickly removes the fault to try to minimize permanent disruption to the circuit. After a short delay, power is restored. Once the recloser has closed back in and the fault persists, it will typically open again for a second fast operation. If the fault is still present, there is typically a short delay where the power is off and then comes back on for a slightly longer period of time. The intention of this slow operation is to coordinate with protective devices like fuses if the fault is downstream of those devices. If a downstream fuse blows, power is restored and the rest of the system returns to normal. The only feeder downstream of the fuse is out of service. If the recloser senses the fault during a subsequent 4th attempt to clear the fault, and if no downstream device has cleared the fault, the recloser locks out and requires manual intervention as there is a permanent fault on the system. The combination of fast and slow operations is programmable and selected based on utility standards. For example, some utilities use 1 fast and 2 slow, but the most common combination is 2 fast and 2 slow operations. The first reclosers were invented just prior to World War II and used transformer oil and some mechanical components. Plungers and pistons use hydraulic action to control timing and number of operations. This is a modern single-phase hydraulic recloser still in use today on many rural feeders across the country. Here is what the inside of a recloser looks like with a glass case so that you can see the operation of the mechanism within the oil. This trip piston must fully reset before the recloser can go back to its normal operation.
Otherwise, the recloser will lock out sooner than it would have during normal operation. Inside the recloser, there's a piston that allows you to select the number and type of operations. Most modern three-phase circuits and some single-phase circuits are protected by electronic reclosers. An electronic recloser, like this one, uses vacuum bottles to interrupt fault current. The electronic controls at the base of the structure or pole-mounted recloser controls all of the operation and protective settings for coordinating with downstream devices. This electronic control unit can also be programmed to operate as a sectionalizer or a device that removes part of a system during a permanent fault scenario. Electronic reclosers also have communication modules so that the remote operators and automatic controls from SCADA systems can open or close the recloser or use it to reconfigure the system as necessary. This electronic recloser is called a three-phase recloser, as it will open all three phases for a fault on any of the phases. This is called a triple single, which can operate all of the phases together as a three-phase recloser or operate each phase independently for single-phase fault conditions. This single-phase electronic recloser uses a vacuum bottle and electronic control that allows it to operate similar to a three-phase recloser. This demonstration illustrates how reclosers operate for various temporary and permanent fault conditions on a power system. This PLC is programmed to demonstrate how this hydraulic recloser and sectionalizer would operate on a real system and coordinate with downstream fused cutouts. For this scenario, we will place a fault downstream of this fused cutout. The recloser opens twice during its fast operation in case the fault was temporary. Then during its first slow operation, it coordinates with the fused cutout. Once the fault is cleared, after the fuse blows, the system goes back to normal and only the small section connected to the fuse is lost. Once the fuse is replaced, the system goes back to normal. As you can see, we could do many other demonstrations with this same simulator. Simulations are one thing, but it's important to be able to show how a real recloser works on a full-scale system. Here at the PSEC, we have developed a full-scale power distribution system to simulate faults on a power line, and we show how protective devices like reclosers can clear the faults. In this scenario, we have 4 reclosers that will come into play. This one-line diagram shows how power feeds the critical load of the hospital from this white feeder. During the fault condition, watch as the system reconfigures itself after this permanent fault and the hospital is fed from the blue feeder. Okay, here we go. The tree falls on the power line. The substation recloser on the white feeder clears the fault. The fault still persists, so the recloser clears the fault again. The fault still exists, so the recloser switches to a slow operation with the hopes that a downstream fuse clears the fault. Since the fault is still present during the final slow operation, the fault is considered permanent and the recloser at the substation opens up and locks out. This recloser downstream of the tree locks out, isolating the fault, and this recloser reconnects the loop system at this point, backfeeding our critical load to the hospital. Once the tree is cut away from the line, the system can be reset to normal without disruption to the load. With feeder automation software, monitoring and reconfiguring the system, critical loads can be restored quickly during permanent fault conditions. Reclosers are used as sectionalizers to open parts of the circuit during permanent fault conditions and rearrange as necessary. In one recent example, during a major hurricane on the East Coast, 5 million customers lost power, but 1 million of those customers had power restored without sending a line crew. The feeder automation system reconfigured the system automatically and with some manual intervention to optimize the power system, minimized outages to customers. Reclosers played an important role in that power restoration effort. Reclosers also have the capability to reduce arc flash levels on a medium voltage power system via this hotline tag switch. With this switch engaged, the recloser is set for one operation with software settings set to minimum delay. It can open a circuit breaker in about 40 milliseconds or the mechanical time of the device. This is a huge benefit for large industrial or utility companies that have to do hotline work. The reduction in clearing time during arc faults can reduce arc flash levels from much higher than 40 calories per centimeter squared to less than 5 calories. Today's modern electronic reclosers can also include voltage sensing. This enables utilities to monitor and control power flow on the system and protect customers from single-phase situations. I thought
thought you said we were sitting in the dark for a while because your recloser locked out. Yeah, but fortunately, it looks like the utility must have been using a feeder automation system to be able to reconfigure the power to get it to us from a different source. That works, whatever it takes. En los últimos años la tecnología ha sustituido a un conjunto de equipos eléctricos que por su carácter manual se han degenerado. Esta automatización de los equipos ha desplazado al hombre en su desempeño laboral. Estos equipos poseen un sistema de control electrónico que permite supervisarlos a distancia y por ende intervenir en su funcionamiento. El resultado de esta tecnología ha dado una nueva generación de equipos de maniobra inteligente como es el reconectador que proporciona la confiabilidad de materiales modernos y la tecnología para redes de distribución. Reconectadores automáticos. En los sistemas de distribución aérea, entre el 80 y el 95% de las fallas son de tipo temporal. Es decir, duran desde unos pocos ciclos hasta a lo más algunos segundos. Las causas típicas de fallas temporales son contacto de líneas empujadas por el viento, ramas de árboles que tocan líneas energizadas, descargas de rayos sobre aisladores, pájaros y en general pequeños animales que cortocircuitan una línea con una superficie conectada a tierra, etc. Aunque estas fallas son transitorias, hacen operar fusibles e interruptores automáticos. Esto trae consigo demoras en la reposición del servicio, las que pueden ser bastante prolongadas, especialmente en el caso de zonas rurales, ya que es necesario llegar al lugar donde se produjo el problema y reponer el fusible o accionar el interruptor. Todo lo anterior justifica disponer de un dispositivo de protección que desconecte rápidamente antes de que actúen los elementos mencionados y que a su vez, en forma automática reconecte el sistema. Este dispositivo es el reconectador automático. El reconectador es un interruptor con reconexión automática, instalado preferentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente, el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número programado de operaciones, generalmente 3 o 4, de modo que aísla a la sección fallada de la parte principal del sistema. La tarea principal de un reconectador entonces es discriminar entre una falla temporal y una de carácter permanente, dándole a la primera tiempo para que se aclare sola a través de sucesivas reconexiones. O bien, sea despejada por el elemento de protección correspondiente instalado aguas abajo de la posición del reconectador, si esta falla es de carácter permanente. Para comprender mejor el funcionamiento de un reconectador es necesario considerar lo siguiente. Secuencia de operación. Los reconectadores pueden ser programados para un máximo de 4 aperturas y 3 reconexiones. Los tiempos de apertura pueden determinarse de curvas características tiempo corriente, como las que se muestran en la figura. Cada punto de la curva características representa el tiempo de aclaramiento del reconectador para un determinado valor de corriente de falla. Es importante destacar que este dispositivo consta de dos tipos de curvas, una de operación rápida y una segunda de operación retardada. Número total de operaciones o aperturas. Los reconectadores permiten programar desde una apertura hasta un máximo de 4, lo que depende del estudio de coordinación con otros elementos de protección y que resulte más favorable para cada caso en particular. Tiempo de reconexión. Son los intervalos de tiempo en que los contactos del reconectador permanecen abiertos entre una apertura y una orden de cierre o de reconexión. Tiempo de reposición. Es el tiempo después del cual el reconectador repone su programación, cuando su secuencia de operación se ha cumplido parcialmente, debido a que la falla era de carácter temporal o fue aclarada por otro elemento de protección. Corriente mínima de operación. Es el valor mínimo de corriente para el cual el reconectador comienza a ejecutar su secuencia de operación programada.
La secuencia de operación típica de un reconectador para abrir en caso de una falla permanente se muestra en la siguiente figura, donde se ha supuesto que la programación es C22, es decir, 2 aperturas rápidas y 2 aperturas lentas, con tiempos obtenidos respectivamente, de la curva A y de la curva C de la figura anterior, para la magnitud de corriente de falla correspondiente. Según la figura, en condiciones normales de servicio, por la línea protegida circula la corriente de carga normal. Si ocurre una falla aguas abajo de la instalación del reconectador y la corriente del cortocircuito es mayor a la corriente mínima de operación preestablecida, el reconectador opera por primera vez según la curva rápida, A, en un tiempo, T, A. Permanece abierto durante un cierto tiempo, usualmente 1 segundo, al cabo del cual reconecta la línea fallada. Si la falla ha desaparecido, el reconectador permanece cerrado y se restablece el servicio. Si por el contrario, la falla permanece, el reconectador opera por segunda vez en curva rápida, A, y después de ta segundos abre nuevamente sus contactos. Luego de cumplirse el segundo tiempo de reconexión, el reconectador cierra sus contactos y si aún la falla persiste, abre por tercera vez pero de acuerdo al tiempo de aclaramiento, TC, correspondiente a la curva lenta tipo C. Una vez que se cumple el tiempo de la tercera y última reconexión, reconecta por última vez cerrando sus contactos. Si aún la falla está presente, el reconectador al cabo de TC segundos abre definitivamente. En caso que el reconectador no haya completado su secuencia de operación, después de transcurrido el tiempo de reposición, repone su programación que tenía antes que ocurriera la falla, quedando en condiciones de ejecutar completamente su secuencia de operación en caso de presentarse una nueva condición de falla en la línea. Clasificación de los reconectadores. Los reconectadores automáticos pueden ser clasificados de diferentes formas, a saber, monofásicos o trifásicos. Con control hidráulico o electrónico o con microprocesador. Con interrupción en aceite o en vacío, con aislación de aire o aceite. Reconectadores monofásico y trifásicos. Los reconectadores monofásicos se utilizan para la protección de líneas monofásicas, tales como ramales o arranques de un alimentador trifásico. Pueden ser usados en circuitos trifásicos cuando la carga es predominantemente monofásica. De esta forma, cuando ocurre una falla monofásica permanente, la fase fallada puede ser aislada y mantenida fuera de servicio mientras el sistema sigue funcionando con las otras dos fases. Los reconectadores trifásicos son usados cuando se requiere aislar las tres fases para cualquier falla permanente, con el fin de evitar el funcionamiento monofásico de cargas trifásicas tales como grandes motores trifásicos. Tienen dos modos de operación. Apertura monofásica, bloqueo trifásico. Consta de 3 reconectadores monofásicos montados en un solo tanque con mecanismo de acoplamiento para el bloqueo solamente. Cada fase opera independientemente para las aperturas por sobrecorriente y las reconexiones. Si cualquier fase opera hasta la condición de bloqueo, debido a una falla permanente, el mecanismo de acoplamiento de aperturas, abre las otras dos fases y las deja abiertas y bloqueadas. Se previene y forma la energización monofásica de cargas trifásicas. Este tipo de operación se provee para reconectadores pequeños. Apertura trifásica, bloqueo trifásico. Para cualquier tipo de falla, monofásica a tierra, bifásica o trifásica, todos los contactos abren simultáneamente para cada operación de apertura. Las tres fases están mecánicamente acopladas para la apertura y la reconexión y son operadas por un mecanismo común. Los reconectadores de mayor tamaño operan de este modo. Control de los reconectadores. Control hidráulico. El control hidráulico es usado en la mayoría de los reconectadores monofásicos y en algunos reconectadores trifásicos. Está construido como parte integral del reconectador. Con este tipo de control, la sobrecorriente es sensada por una bobina que se conecta en serie con la línea. Cuando la sobrecorriente fluye a través de la bobina, un émbolo es introducido en la bobina de apertura para abrir los contactos del reconectador. La temporización y la secuencia son logradas por el bombeo de aceite a través de 149 compartimientos o de conductos hidráulicos separados.
En los reconectadores pequeños, la energía necesaria para la reconexión se obtiene de resortes que son cargados por la bobina serie durante la operación de apertura. En los de tamaño mayor, el cierre se realiza mediante un solenoide distinto, que es energizado por voltaje del lado fuente del reconectador. La corriente mínima de operación en estos reconectadores es de un 200% la nominal de la bobina de disparo. Control electrónico. El método de control electrónico de los reconectadores es más flexible, de más fácil calibración y programación que el control hidráulico. Se entrega en un gabinete separado y permite cambiar la característica tiempo corriente, los niveles de corriente mínima de operación y la secuencia de operación, sin desenergizar o retirar el reconectador del sistema. Dispone de un amplio rango de accesorios para modificar su operación básica y resolver muchos problemas de aplicación. La figura 2 muestra un diagrama simplificado de la operación de un reconectador con control electrónico. La corriente de línea es sensada por transformadores de medición. Las corrientes secundarias de estos transformadores son llevadas al control por un cable multiconductor que lleva también las señales de apertura y cierre de vuelta al reconectador. Cuando la corriente secundaria que pasa a través de los circuitos sensores en el control, excede el nivel mínimo de la corriente de apertura programada, los circuitos detectores de nivel y de tiempo se activan. Después de un retardo de tiempo, determinado por la característica tiempo corriente programada, el circuito de apertura es energizado y se envía una señal de apertura al reconectador. Opera entonces un relé de secuencia que ordena la reconexión y reajusta los circuitos para comenzar a medir el tiempo y el programa de control avanza a su siguiente secuencia preestablecida. Después que el tiempo programado para la reconexión expira, una señal de cierre es enviada al reconectador y la detección de corriente comienza otra vez. Cuando el tiempo de ajuste expira, el relé de secuencia ajusta el programa de control a su posición de partida. El control se cerrará, inmediatamente después de una señal de apertura, si el número de operaciones de apertura programado ocurre antes que el tiempo de reajuste expire. Cuando está abierto o enclavado, el control no se reajusta ni envía una señal de cierre hasta que el reconectador sea cerrado manualmente desde el panel de control. Los reconectadores con control electrónico emplean un solenoide de cierre o un mecanismo motor para el cierre de potencia. La apertura de los contactos se consigue mediante los resortes de apertura, con el comando de apertura del control. Los resortes de apertura son cargados cuando se produce el cierre. En cuanto a la corriente mínima de operación, en estos reconectadores electrónicos es de un 100% de la corriente nominal de la bobina de disparo o ajuste. Los reconectadores más modernos utilizan control basado en microprocesadores. Medio de interrupción y aislación. Los reconectadores utilizan aceite o el vacío como medio de interrupción. En el primer caso, el mismo aceite es usado tanto para la interrupción del arco como el aislamiento básico. Algunos reconectadores con control hidráulico también utilizan el mismo aceite para las funciones de temporización y conteo. El vacío como medio de interrupción, proporciona las ventajas de reducir la mantención y minimizar la reacción externa durante el proceso de interrupción. Algunos tipos de reconectadores están disponibles ya sea con interruptor en aceite o vacío. Los reconectadores de vacío pueden utilizar aceite o aire como medio básico de aislamiento. Funcionamiento. El reconectador posee interruptores de vacío contenidos en un tanque de acero inoxidable grado marino 316, totalmente soldado y sellado, especialmente diseñado para el montaje sobre poste.
Dicho tanque está lleno de gas de hexafluoruro de azufre, SF6, el cual tiene excelentes propiedades de aislación eléctrica, lo cual da por resultado un equipo compacto y con un mínimo de mantenimiento. El gabinete de control, el cual se instala a poca altura para facilitar el acceso, es el que aloja al panel de control del operador y a la unidad de microelectrónica. Dicho gabinete cumple con las funciones de protección y controla y monitorea al reconectador. Se conecta al reconectador mediante un cable umbilical enchufable. El reconectador junto con el gabinete de control constituyen un equipo de monitoreo y control a distancia. El reconectador se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en el gabinete de control y que se transmite a través del solenoide de cierre. Este atrae la placa, la cual, a su vez, cierra los contactos en el interruptor de vacío mediante las barras impulsoras. Los contactos, a su vez, se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas del enganche que se apoyan en la barra de apertura. La apertura de los contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde un capacitor y a través de la bobina de apertura. Dicho impulso atrae a la armadura de la barra de apertura, 16, que hace girar a esta última y libera el enganche. El resorte de apertura y los resortes de contacto aceleran esta apertura de los contactos. La presencia de la conexión flexible está destinada a permitir que ocurra el movimiento de dichos contactos. Asimismo, los bushings aislantes sirven para aislar el tanque de los conductores, y proporcionan un doble sello para el tanque. Dichos bushings brindan la aislación necesaria, y sirven de soporte para los sensores de tensión, que están encapsulados, y para los transformadores de corriente. Estos bushings cumplen con la norma DIN 47-636-630, lo cual permite otro tipo de conexión de cables si se lo deseara. Los bushings de material polimérico y los 3 metros de cable de aluminio de 185 milímetros cuadrados para 400 amperios con aislación al agua, se proveen en forma estándar para realizar el montaje en sitio. Esta disposición de los elementos permite tener un reconectador de dimensiones compactas, pero que, al mismo tiempo, se puede conectar a un sistema conductor ya sea aislado o desnudo, según sean las necesidades. Este sistema de conexiones totalmente aisladas permite que el equipo esté a salvo de fallas provocadas por los pájaros y otras especies de vida silvestre. El soporte para el montaje de los descargadores brinda mayor comodidad y practicidad a la instalación. También se puede proveer el reconectador para montaje en subestación. Se requiere una fuente de alimentación de tensión auxiliar de 110, 220, 240 o 415 volts para alimentar la unidad. Si esta no fuera conveniente, existe la opción de compra de un transformador interno de tensión. El gabinete de control se conecta mediante un cable umbilical a la parte inferior del tanque del reconectador a través de un dispositivo cubierto. Un indicador de tamaño adecuado y de conexión directa al mecanismo del equipo muestra la posición de los contactos, abierto barra cerrado, de un modo confiable, y es fácilmente visible desde el piso a 100 metros de distancia. El reconectador se puede abrir desde el piso mediante el uso de una pértiga. Posteriormente, dicho reconectador se puede bloquear aislando las bobinas de apertura y de cierre desde el panel de control del operador. Aplicaciones. Pueden ser usados en cualquier punto de un sistema de distribución donde el rango del reconectador es adecuado para los requerimientos del sistema. Las localizaciones lógicas para reconectadores se muestran en la siguiente figura y corresponden a las indicadas por las respectivas letras. A. En subestaciones, como el dispositivo de protección del alimentador primario que permite aislar el alimentador en caso de falla permanente. B. En líneas de distribución a una distancia de la subestación, para seccionalizar alimentadores largos y así prevenir salidas del alimentador entero cuando una falla permanente ocurre cerca del final del alimentador. C. En ramales importantes desde el alimentador principal para proteger el alimentador principal de interrupciones y salidas debido a fallas en el ramal. D. En pequeños ramales monofásicos. Criterios técnicos de aplicación. Para la correcta aplicación de los reconectadores, se deben considerar los siguientes factores.
La tensión nominal del sistema debe ser igual o menor a la tensión de diseño del reconectador. La corriente máxima permanente de carga en el punto del sistema donde se ubicará, debe ser menor o igual a la corriente nominal de reconectador. Debe tener una capacidad de ruptura mayor o igual a la corriente máxima de falla en el punto de aplicación. La corriente mínima de operación debe escogerse de modo que detecte todas las fallas que ocurran dentro de la zona que se ha encomendado proteger. Las curvas tiempo corriente y la secuencia de operación deben seleccionarse adecuadamente, de modo que sea posible coordinar su operación con otros elementos de protección instalados en el mismo sistema. Electrónico AutoLink. El AutoLink es un seccionalizador automático. Trabaja en conjunto con un reconectador o interruptor con recierre aguas arriba. No es un fusible, pero fue diseñado para ser instalado en la tradicional base portafusible. Su función como seccionalizador es la de discriminar entre fallas transitorias y permanentes, desconectando la línea cuando se produce una falla permanente. El seccionalizador electrónico AutoLink permite reducir los costos operativos y las interrupciones en las líneas aéreas de media tensión, debido a que ignora las fallas transitorias y desconecta la línea cuando se producen fallas permanentes. El AutoLink fue diseñado y ensayado de acuerdo al estándar ANSI IEEE C3763. El dispositivo consiste en un tubo, dentro del cual se aloja un circuito electrónico alimentado por dos transformadores de corriente. El tubo funciona como una jaula de Faraday, protegiendo el circuito electrónico. Los transformadores de corriente montados sobre el tubo miden la corriente de la línea y proporcionan la energía de actuación. El circuito electrónico analiza la corriente y en caso de corriente de falla permanente, ordena la apertura al actuador electromagnético reseteable. Debajo del contacto superior, el AutoLink tiene un módulo de seteo. Accediendo al mismo, se pueden configurar y reconfigurar tantas veces como sea necesario la corriente de actuación y el número de conteos de recierres para la apertura. Hay 3 parámetros que especifican por completo al AutoLink: corriente de actuación, conteo de falla, dimensión física. La corriente de actuación se debe coordinar con la configuración del reconectador aguas arriba. En cualquier caso, hay un amplio rango disponible de 6 a 215 amperes. El conteo de falla debe ser al menos uno menos que el seccionalizador o reconectador inmediato aguas arriba. Hay disponibles de 1 a 4 conteos. El tamaño debe ser de acuerdo a la base donde el AutoLink será instalado. El AutoLink está diseñado para todas las bases comúnmente disponibles. Para demostrar la operación de un AutoLink, veamos un ejemplo de un AutoLink seteado en 6 amperes de corriente de actuación y 2 conteos. Los requisitos son que el AutoLink debe abrir luego de 2 ocurrencias de corriente superior a 6 amperes, seguidas de línea muerta. El circuito electrónico cuenta las operaciones de apertura del reconectador, ubicado aguas arriba. Cuando el seccionalizador alcanza el segundo conteo de corriente superior a 6 amperes, abre durante el tiempo de línea muerta y permanece abierto como un cutout estándar. Asimismo, el seccionalizador electrónico AutoLink es inmune a la corriente de inrush y no comienza el conteo en el caso de producirse sobrecorriente de esta naturaleza. El AutoLink realmente muestra que vale la pena. Ignora el paso de un evento transitorio y de la corriente de inrush, reduciendo cortes generados por fallas transitorias en las que normalmente los fusibles operan. Por lo tanto, reduce el uso de cutouts, los cortes de energía y los costos asociados. Para lograr esto, el seccionalizador AutoLink considera un evento como transitorio si la corriente de línea, luego de superar el valor de corriente de actuación, desciende nuevamente por debajo de este y se mantiene así durante más de 30 segundos. Una vez transcurridos los 30 segundos, la memoria de conteos se resetea.
El conteo de fallas recomenzará cuando la corriente supere nuevamente el valor de la corriente de actuación. Así es como la red se mantiene intacta en el caso de ocurrir fallas transitorias. El ahorro de costos es significativo, particularmente considerando que entre el 80 y el 90% de las fallas son de naturaleza transitoria. El proceso de reposicionamiento del Autolink es muy simple. Solamente se necesita reajustar el actuador electromagnético cada vez que el Autolink abra por el evento de una falla permanente. Otros diseños de productos similares requieren el reemplazo de actuadores, mientras que nuestro nuevo diseño elimina la necesidad de repuestos, reduciendo costos de operación. El Autolink se quita de la base de la misma manera que un cortacircuito. Como se puede ver, no se necesitan herramientas especiales. Solamente se sujeta el soporte tensor con el perno de enclavamiento, como aquí se muestra. Es por esto que no se necesitan repuestos de Autolink en campo. Se presiona el perno, se posiciona el soporte tensor en la posición de operación frente al perno y se gira el perno de manera que el soporte tensor quede firmemente trabado. Ahora el brazo de accionamiento está nuevamente asegurado. Luego simplemente se toma el Autolink con la pértiga y se instala en la base. Durante este proceso de reposicionamiento es aconsejable que vea si el equipo tiene alguna señal de daño o excesivo uso. Se recomienda leer atentamente el manual de instrucciones que se entrega con cada unidad antes de realizar la instalación. Esta ha sido una breve descripción sobre el Autolink, el seccionalizador electrónico de características únicas. Se adapta a las bases portafusibles. Su corriente de actuación y conteos son reconfigurables en campo. No requiere herramientas para reajustar el actuador. Autolink ofrece beneficios únicos. Reduce los costos operativos del sistema. Minimiza los inventarios. Mejora la confiabilidad de la red. Autolink, una solución económica. El seccionalizador es un dispositivo de protección que aísla automáticamente las fallas en las líneas de distribución. Se instala necesariamente aguas abajo de un equipo con reconexión automática. Para fallas ocurridas dentro de su zona de protección, el seccionalizador cuenta las aperturas y cierres efectuadas por el equipo dotado de reconexión automática instalado aguas arriba y de acuerdo a un ajuste previo, abre en el momento en que el reconectador está abierto. Es decir, el seccionalizador cuenta los impulsos de corriente de falla que fluyen en el sistema, ajustándose para que abra después de un determinado número de pulsos que pueden ser 1, 2 o 3 como máximo. Siempre debe ajustarse para un pulso menos que el número de operaciones del reconectador asociado. Se usan a menudo en lugar de desconectadores fusibles en arranques donde es necesario reponer el servicio rápidamente y donde no se justifica el uso de otro reconectador en serie. No tienen curvas características de operación tiempo corriente y se coordinan con los reconectadores, como se verá más adelante, simplemente por sus corrientes nominales y sus secuencias de operación. Los requisitos básicos que deben considerarse para su adecuada aplicación son los siguientes. El dispositivo de protección con reconexión automática, ubicado aguas arriba del seccionalizador, debe tener la sensibilidad suficiente para detectar la corriente mínima de falla en toda la zona asignada para ser protegida por él. La corriente mínima de falla del sector de la línea que debe ser aislada por el seccionalizador debe exceder a su corriente mínima de operación. El seccionalizador debe ajustarse como máximo para que abra en una operación menos que el dispositivo con reconexión automática ubicado aguas arriba. No debe excederse los valores de corrientes máximas de corta duración del seccionalizador. Puede ser usado en serie con otros dispositivos de protección, pero no entre dos reconectadores. Las ventajas de usar seccionalizadores en líneas radiales de distribución son: cuando se emplean en lugar de un reconectador, resultan de un costo de inversión inicial y de mantención menor. Cuando se emplean sustituyendo un desconectador fusible, no presentan dificultades de coordinación como se presentaría, al ser reemplazado por otro desconectador fusible de tamaño diferente. Pueden ser utilizados para desconectar o conectar líneas de carga, siempre que éstas estén dentro de su rango admisible. Principio de funcionamiento.
El dispositivo consiste en una base portafusible idéntica a la que se utiliza para los seccionadores fusibles simples. Esta base posee un tubo dentro del cual se aloja un circuito electrónico alimentado por dos bobinas toroidales. Una de ellas percibe la corriente de circuito y la otra carga un capacitor que proporciona la energía de actuación. El circuito electrónico analiza la corriente de falla de la red de media tensión contabilizando las operaciones de apertura que el reconectador de cabecera, aguas arriba, realiza sobre el circuito, y determina la apertura mecánica del seccionalizador si la corriente de falla se establece como continua o permanente. El circuito electrónico, a su vez, es capaz de ejecutar un análisis espectral de la forma de onda de la corriente para discriminar entre una corriente de inserción de un transformador, corriente de inrush, y una corriente de falla, evitando así el seccionamiento de la línea de media tensión y el consecuente corte de energía a los clientes en condiciones no deseadas. El módulo de configuración del equipo se encuentra debajo del tapón del contacto superior del tubo. Accediendo a él, el operador puede configurar o reconfigurar la corriente de actuación del seccionalizador y la cantidad de conteos para obtener la combinación deseada para la protección del sistema. Cuando se instala en combinación con un reconectador aguas arriba, el seccionalizador instalado en una derivación, aguas abajo, cuenta las operaciones y, una vez que alcanza el conteo prefijado, de 1 a 4 operaciones de apertura del reconectador, interrumpe el circuito mientras permanece abierto. El circuito se restablece mediante la reposición manual del dispositivo mecánico. Operación en condiciones de falla transitoria. En los circuitos de redes aéreas, las fallas transitorias constituyen del 80 al 90% de las fallas, las cuales son eliminadas mediante la operación de un reconectador o interruptor de recierre de cabecera. En caso de que se produzca la falla, el equipo de cabecera actuará, y el seccionalizador contará una apertura. Luego recierra el equipo de cabecera y, debido a que la falla es transitoria, se elimina de tal forma que tanto el equipo de cabecera como el seccionalizador permanecen conectados y el circuito en servicio. Al cabo de 30 segundos, el seccionalizador resetea el conteo realizado. En el caso de utilizar fusibles, estos normalmente operan simultáneamente con el reconectador de cabecera, produciendo una interrupción de circuito innecesaria. Operación en condiciones de falla permanente. Entre el 10 y 20% de las fallas en redes aéreas son permanentes. En estos casos, las operaciones sucesivas de recierre no eliminan la falla. Sin embargo, el seccionalizador contabiliza las operaciones de apertura y, al alcanzar el conteo fijado, realiza la apertura de la línea con la falla. Para lograr un funcionamiento óptimo, el equipo requiere que el capacitor encargado de alimentar la potencia operativa se haya cargado. La energía utilizada para cargar el capacitor es provista por la corriente que circula a través de la línea durante la falla y durante el instante previo a esta. En el caso de utilizar fusibles, habitualmente no existe coordinación entre la curva del fusible y la curva lenta del reconectador. Esto causa una interrupción de alimentación de corriente innecesaria a través del circuito tanto aguas arriba como aguas abajo del seccionalizador. Los tiempos que se muestran en los diagramas 2 y 3 como T1 corresponden al tiempo que el reconectador demora para reconectar el circuito. Este tiempo muerto habitualmente es regulable hasta 3 minutos. El seccionalizador puede operar y conservar los conteos realizados con la corriente en 0 hasta 3,5 minutos sobre cualquier posible valor de línea muerta configurada en el reconectador. Con las nuevas tecnologías en reconectadores, el tiempo indicado como T2 es el tiempo que el reconectador toma para realizar la apertura inmediatamente después del evento de falla. Estos tiempos tienden a reducirse a 1 o 2 ciclos. El seccionalizador, a través del análisis espectral en la segunda armónica, solo requiere de un ciclo para identificar la corriente como una de falla, distinguiéndola de corrientes de inrush simétricas y asimétricas. Un alto porcentaje de aperturas no deseadas en dispositivos de este tipo se deben tanto a fallas en la detección de corrientes de inrush como al método de detección utilizado.